El día de hoy vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes. Esto es muy importante debido a que día a día, cada día hay más diabéticos, diabéticos más jóvenes, diabéticos más viejos y por ende vamos a enfrentarnos y nos estamos enfrentando cada día más a los resultados de las complicaciones de la diabetes. Por eso es muy importante que las personas conozcan los problemas reales al ser diabéticos. En esta gráfica vamos a tratar de entender realmente lo que sucede con la glucosa que nosotros consumimos. La glucosa es como el petróleo para nuestras células. Dentro del cuerpo tenemos una refinería que al final de cuentas convierte el petróleo, que es la glucosa, en otra sustancia que es el piruvato que se lleva en el citoplasma, llamado glucólisis. Y posteriormente el piruvato entra a la mitocondria, que es un nucleolo, es una parte de la célula en donde esta produce ATPs, que es el resultado final, que es como el petróleo, ¿no? Que es como la gasolina proveniente de ese petróleo que nosotros llamamos glucosa. Aquí vamos a ver las series de reacciones. Entra la glucosa a través de la membrana, entra al proceso de glucólisis, produce piruvatos. Del piruvato puede ir a procesos de fermentación que produce lactatos. De esos producen diferentes sustancias con los NAD con H. Y luego dentro de la mitocondria del piruvato produce coenzima A y luego entra el ciclo de Krebs hasta terminar de producir más ATPs. Aquí volvemos a visualizar un poco lo que lo que antes mencionaba, la glucosa. En el citoplasma se produce glucólisis, luego dos moléculas de piruvato, dos de NAD, dos de ATPs, entran a la mitocondria, hasta el final llegan a un proceso que se llama cadena de transportadores de electrones y terminan produciendo 36 moléculas de ATP, que es realmente la energía que produce una molécula de glucosa. Volvemos a dar cuenta de lo antes mencionado, es otra gráfica. Vemos el ciclo de Krebs, la respiración celular, que produce al final de cuentas agua. Igual, ciclo de Krebs, cadena de transportados de electrones, que vuelve a producir mayor cantidad de ATPs. Igualmente aquí, el alimento, que son los polisacáridos, se vuelven a desdoblar, vienen a producir monosacáridos, luego estos monosacáridos entran al proceso de glucólisis, produciendo piruvato, luego llegan ahí, producen acetilcoenzima A, entran al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs luego entran al transporte de electrones, producen agua, que es a partir de oxígeno, y desechos. Igual vamos a ver que las proteínas entran a un ciclo de aminoácidos, las partes de aminas, y luego estos entran al ciclo de piruvato o acetilcoenzima A. Las proteínas no entran a lo que nosotros conocemos como glucólisis, ni tampoco las grasas. Las grasas también, como vemos aquí, las grasas se transforman en ácidos grasos y glicerol y entran al como acetilcoenzima al ciclo de Krebs. Vamos a volver de nuevo a darnos cuenta. Glucosa, glucólisis, ácidos gráficos, FAT, aminoácidos AT, que son los que entran al ácido acetoacético o acetilcoenzima A, entran a la mitocondria y forman su energía. Ahora, en ese proceso lo que acabamos de ver anteriormente es la forma sana. Ahora vamos a estudiar la forma no sana, que pasa a través del tiempo en personas diabéticas. Aquí vamos a darnos cuenta que si nosotros fuéramos realistas, la glucosa 6-fosfato, la glucosa al pasar por el proceso de glucólisis forma glucosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato, gliceratido 3-fosfato y al último difosfoglicerato. En estos, como vemos a la derecha, entramos al ciclo de los polioles, glucosamine, y pK y AG, que son otros radicales libres del mismo proceso de la glucólisis. En las personas sanas, estos radicales van a formarse en menor cantidad debido a que en las personas diabéticas
El alto nivel de radicales hace que se produzca una activación de una molécula que inhibe el paso entre la enzima que produce el gliceraldehído 3-fosfato con el 1,3-difosfoglicerato, que es la molécula llamada o la enzima llamada GAPDH. Este RAP genera la activación y rompe esa molécula y ya no permite que se lleve a cabo. Entonces empieza a haber mayor concentración de radicales libres en personas con diabetes. Esos radicales libres van a empezar a generar mayor oxidación en las personas diabéticas, que van a provocar que estos se envejezcan más rápidamente y por ende vivan menos y su calidad de vida sea menor. Volvemos a darnos cuenta de lo antes mencionado, de la glucosa, en lugar de pasar a 6 glucosa 6-fosfato, se va por el camino de los polioles y genera fructosa, pero en ese proceso genera radicales. Igual de la glucosa 6-fosfato se va a la glucosa 6-fosfato y genera también más radicales libres entrando por el ciclo de la glucosamina, que es camino de las exosaminas. Y por último, el gliceraldido 3-fosfato, que genera otras vías que son las vías de la proteinquinasa y ácidos grasos libres. Radicales libres, que es el AGE. Ahora, aquí es muy importante en esta gráfica es la forma en que la glucosa en personas sanas entran a través de la membrana, entra y se produce la glucólisis hasta terminar en piruvato. Eso se lleva en el citoplasma. Eso son en personas sanas. Mas, sin embargo, por ejemplo, cuando esto ocurre en personas enfermas, vamos a darnos cuenta que en este cuadro, en el que se ve en la parte de abajo inferior, se inhibe el gliceraldo fosfatasa deshidrogenasa y ya deja de haber otra molécula que es el 1,3-bisfosfoglicerato y ya empieza a haber mayor cantidad de radicales por la otra vía. Así vemos que en el proceso de la glucosa al ácido piruvato en las personas diabéticas es donde entra la mayor producción de radicales libres que al final de cuentas llevan al daño celular que se refleja en los diabéticos, en el pie diabético, en la retinopatía diabética, neuropatía diabética, gastropatía diabética y problemas circulatorios principalmente, así como la insuficiencia renal, que es uno de los grandes problemas de hoy en día. Aquí vamos a ver de nuevo lo que antes mencionamos. Volvemos a ver cómo los ciclos que se mencionan generan mayor cantidad de radicales. Y vamos a darnos cuenta aquí, en esta parte, cómo todo esto va a generar que estos ROS que se incrementan a partir de la mitocondria, aquí vemos que la glucosa en las personas diabéticas, en comparación con las personas no diabéticas, como vimos anteriormente en la alimentación de madres gestacionales con diabetes gestacional, vamos a darnos cuenta que la glucosa no entra de forma lineal con respecto a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que no por una unidad de insulina van a entrar tantas moléculas de glucosa, sino lo que sucede es que la insulina va a hacer que se abran esas puertas de los glucotransportadores dependientes de insulina que se encuentran principalmente en los músculos y en corazón, y eso va a permitir que pase la glucosa a través de sus conductos. En las personas diabéticas, por haber mayor concentración fuera de las células, al momento de que estos conductos se abren, va a pasar mayor glucosa a través de la membrana y va a incrementar de forma sustancial la concentración de glucosa en el plasma. Por ende, estos van a entrar y se van a generar la glucólisis y van a llegar a la mitocondria para generar los ROS, que son sustancias, como antes mencionamos, que son los radicales. Se incrementan estos radicales libres y llegan al núcleo afectando el material genético que termina proyectándose
en la producción inadecuada de algunas enzimas que próximamente se refleja en el mismo proceso de la glucólisis. Así, generando un ciclo, pues un ciclo de retroalimentación, pues vamos a decir negativa, porque uno no inhibe al otro, sino al revés.